Introducción. Hanie era, para el mundo exterior, la madre perfecta. Como imperfecta, envidiaba su actitud tranquila, su personalidad imperturbable y su devoción por sus dos hijos. Era el tipo de madre que horneaba pastel de calabacín con chocolate para sus hijos, a los que les encantaba porque les había enseñado a comer y disfrutar de alimentos saludables. Ella empacaba sus almuerzos todos los días, con bocadillos orgánicos. Trabajaba a tiempo parcial en una librería, pero llegaba a casa todas las tardes antes de salir de la escuela para poder estar allí cuando sus hijos Jason, de 13 años, y Drew, de 11, llegaran a casa. Se ofreció como voluntaria en la escuela de sus hijos para el servicio de recreo y como madre de habitación, e incluso enlató sus propios vegetales. Ella era el tipo de madre que el resto de nosotros amamos odiar. Nunca olvidaré la expresión atormentada en el rostro de Hanie esa mañana de enero de 2005, en la que acudió sola a mi oficina para hablar sobre su hijo Jason, a pesar de las fuertes nevadas, lo que siempre hizo que conducir en el norte de Michigan fuera una experiencia desgarradora. Pero ella estaba desesperada. Cuando abrí la puerta de la sala de examen, su cara pálida me sobresaltó. Ella parecía agotada. No es el agotamiento habitual de acabo de dormir una noche terrible, sino un cansancio que se había prolongado durante muchos meses. Algo estaba terriblemente mal en casa. ¿Qué está pasando? Pregunté de inmediato. Es Jason, dijo en tono de disculpa. Está fuera de control. Jim no puede manejarlo y yo tampoco. Simplemente no sé qué hacer. Tenía 13 años en ese momento. Conocí a Jason desde que tenía 2 años y siempre había sido un puñado. Animoso, curioso y volátil. Hanie y Jim lo adoptaron a través de una adopción abierta de su joven madre biológica y la cuidaron gentilmente durante los primeros 3 meses de su vida. Incluso cuando era un bebé, Jason era uno de esos chicos que parecían estar conectados de manera un poco diferente. Era lindo, tierno y cariñoso, pero también algo impredecible, propenso a las explosiones ocasionales de su temperamento. A los 8 años, un psiquiatra y un especialista en educación lo diagnosticaron con DA y yo, de mala gana, le di con una pequeña dosis de estimulante. No estaba del todo convencido de que el DA fuera la causa de sus problemas de comportamiento, pero pensé que una prueba de un estimulante podría no doler. Tomó la medicación y pareció ayudar, al menos durante varios años. Simplemente no entiendo su comportamiento, Hanie me dijo. En un minuto él estará bromeando con nosotros en la cena, y al minuto siguiente estallará. Saltará de la mesa y comenzará a gritarme a mí o a su papá sin ninguna razón. Hemos intentado cimentarlo y quitarle los privilegios, pero nada parece funcionar. Hace 2 noches, se escabulló de la casa en medio de la noche y la policía lo atrapó bebiendo cerveza con algunos hombres en el estacionamiento de Walmart. Hanie se echó a llorar. Su hijo, la niña de ella y el ojo de su padre, se convirtió repentinamente en un niño con problemas, como los adolescentes malhumorados y enojados que aparecen en los anuncios de carteles de autopistas para centros de rehabilitación de drogas y alcohol. El problema era que Jason no se parecía a ese niño en el exterior. Estaba bien vestido, siempre bien vestido, sin tatuajes ni piercings, y se dirigió a los amigos de sus padres cortésmente. Fue un destacado jugador de hockey. Asistía a la iglesia con regularidad, incluso asistía a algunos grupos de jóvenes y, una vez, viajaba con una iglesia local para ayudar a las familias de Nueva Orleans después del impacto del huracán Katrina. Sus padres lo amaban, pasaban mucho tiempo con él y, al parecer, atendían todas sus necesidades. ¿En qué me equivoqué? Se lamentó Hanie. Dime y lo arreglaré. Por favor, dime. Necesito saber porque ya no puedo seguir así. ¿Cómo podría este pequeño niño en el que he vertido mi corazón durante 13 años de repente odiar tanto a su padre y a mí? Lo he intentado, pero no queda nada. Y lo peor es que me asusta. Cuando su papá no está cerca y se quita el control, se pone físico. Una vez me empujó con fuerza contra la pared de la cocina. Creo que fue un accidente, pero quién sabe. Todo lo que sé es que estaba realmente asustado. Es el doble de mi talla. Nos sentamos juntos por muchos minutos y me pregunté por quién o por qué lloraba Hanie. Jason, ella misma o la pérdida del hermoso niño de 13 años que siempre había imaginado que sería su hijo, pero que no.
Ese día, traté de ayudarla a sortear la complejidad nudosa de las emociones de Jason y las suyas para que, aunque todavía no pudiera entenderlas por completo, ella, nosotros, pudiera al menos idear un plan. Necesitaba tener un plan para poder seguir adelante. Necesitaba poder encontrar esperanza en medio de esta angustia, lo que la hacía sentir como si su vida se derrumbara a su alrededor. Y creo que ayudé a Hani a encontrar la esperanza. Después de todo, ayudarla era la mejor manera en que podía ayudar a mi paciente, su hijo. Hani te diría que ese día en particular en enero fue un punto de inflexión en su vida. Fue el día en que se dio cuenta de que Jason no era quien realmente quería que fuera. Pero aún más importante, que ella no era la madre que quería ser. Fue un día que comenzó una nueva libertad significativa para ella. Fue el día en que Hani reconoció que no solo tenía un problema en sus manos, lo que fuera que estaba conduciendo el comportamiento fuera de control de su hijo, sino que era igualmente importante, que tenía sus propios problemas que enfrentar, los demonios dentro de ella, lo que había sucedido. Se pudrió por más de 13 años, los que eran embrionarios incluso cuando ella terminó la universidad. Pero ¿dónde empezaría ella, con su dolor o el de ella? Su nueva libertad era estimulante, pero también abrumadora. Le sugerí que si ella entendía a su hijo, tendría que empezar por entenderse a sí misma. Y resultó que tenía mucho equipaje emocional que había llevado a su papel de madre. Poco después de esa visita, comenzó a ver a un consejero que desentrañó meticulosamente la ira oculta que Hani abrigaba hacia los hombres, la ira que había estado cargando durante años. Cuando estaba en su adolescencia temprana, había sido agredida por un vecino y no se lo había dicho a nadie, ni a sus padres, a su marido ni a su mejor amiga. Odiaba al hombre por lo que hizo y, por varias razones complejas, se culpó por lo que pasó. Cuando Jason llegó a la pubertad, algo desencadenó esa rabia contenida en ella y ella inconscientemente la sacó de dolor. En retrospectiva, se dio cuenta de que su propio comportamiento había cambiado. Se había vuelto sarcástica y degradante y en secreto sentía una sensación de disgusto hacia su propio hijo. Era consciente de ese disgusto, pero estaba tan horrorizada que persistió en alejarlo e intentar ignorarlo, ninguno de los cuales evitó que el sentimiento persistiera. Jason no era inmune a la guerra secreta que su madre estaba teniendo consigo misma. Si bien no conocía la causa, comprendió lo suficiente como para suponer que tenía algo que ver con él. Lo que sintió que venía de su madre era ira hacia él. A veces, sentía que ella estaba avergonzada de él. En respuesta a estos sentimientos, se defendió verbalmente, determinado a demostrarle a su madre que no la necesitaba y que podía hacer su vida tan miserable como ella parecía estar haciendo la suya. Hasta que Hani buscó algunas respuestas, este círculo vicioso siguió escalando hasta que tuvo miedo de su propio hijo. Tanto Jason como Hani recibieron la ayuda que cada uno necesitaba para restaurar la cordura y la alegría de su relación. Cuando ambos fueron educados acerca de sus sentimientos y comportamientos y cómo los dos se entrelazaron, solo entonces pudieron comenzar a cambiar. Pero el proceso tomó mucho tiempo. Hani, en particular, estaba decidida a revivir su relación con Jason porque nunca vaciló en la intensidad de su amor y adoración por él. Ella aprendió a interactuar con él de manera diferente. Ella cambió su lenguaje, su tono de voz, e incluso guardó su lenguaje corporal. Y luego, al poner continuamente en práctica estos cambios, sus sentimientos hacia su hijo comenzaron a evolucionar. Desprendió el odio que sentía hacia su viejo vecino de su hijo pequeño y el estrangulamiento que esos sentimientos tenían sobre su relación con Jason se rompió. Tanto la madre como el hijo sintieron una nueva calidez e intimidad. Y Jason comenzó a llevarse mejor con su hermano menor. Jason está actualmente terminando su último año en una muy buena universidad. Él está sobresaliendo en la escuela y ya no ataca a sus padres. Poco después de su primera visita conmigo, en la que abordamos los problemas de Jason, sus padres lo inscribieron en una escuela residencial local para niños con problemas. Pasó 18 meses aprendiendo a vivir en un entorno muy apretado y exigente. Jason y sus padres pasaron cientos de horas asesorando al psicólogo de la escuela y Jason aprendió a entenderse a sí mismo, a sus emociones y su poder, pero lo más importante, aprendió a responsabilizarse de sus sentimientos y conductas.
Y Hani aprendió a comprender cómo proyectaba su propia ira reprimida sobre su hijo pequeño. Más importante aún, ella aprendió cómo mantener su enojo escondido durante mucho tiempo hacia su abusador pasado fuera de su relación con él. Hani y Jason son los afortunados. ¿Cuántas otras díadas madre-hijo existen, cargadas de presiones y tensiones no contadas, que no reciben suficiente ayuda? Por eso me sentí obligado a escribir este libro, para todas las madres de niños que aman a sus hijos pero que están confundidos acerca de cómo ser buenas madres para sus hijos. Y para que los hijos que enfrentan presiones desmedidas sean la encarnación de las mayores esperanzas de la madre, algo que no pueden ni imaginar ni comprender, y que terminan soportando un vórtice de tensiones internas que pueden conducir a una explosión. La diada madre-hijo se complica por la oposición de género. Ni la madre ni el hijo pueden entender completamente cómo es ser la otra mitad de la ecuación. Los niños enfrentan desafíos porque, como hombres, se sienten responsables de muchas maneras por el bienestar de sus madres, lo que puede llevar a la tensión y la ira dentro de la relación. Además, con demasiada frecuencia, las madres pueden confiar inconscientemente en sus hijos para el tipo de apoyo que pueden buscar de un adulto. Y la realidad es que los niños, simplemente porque son hombres, se enfrentan a pruebas en nuestra cultura que pueden abrumarlos fácilmente, mientras que las madres enfrentan el estrés y se colocan expectativas sobre sí mismas que pueden llegar a ser igualmente abrumadoras. Ponga los dos juntos y el desastre puede seguir. Pero aquí están las buenas noticias. El desastre no es un resultado ordenado. Sí, los jóvenes de hoy están experimentando lo que algunos profesionales como yo llamamos crisis de niños. Como el psicólogo y autor, el Dr. James Dobson escribe en Bringing Up Boys, los niños, en comparación con las niñas, tienen 6 veces más probabilidades de tener discapacidades de aprendizaje. 3 veces más probabilidades de ser drogadictos registrados y 4 veces más probabilidades de ser diagnosticados como perturbados emocionalmente. Están en mayor riesgo de esquizofrenia, autismo, adicción sexual, alcoholismo, orinarse en la cama y todas las formas de comportamiento antisocial y criminal. Son 12 veces más propensos a asesinar a alguien, y su tasa de muerte en accidentes automovilísticos es mayor en un 50%. El 77% de los casos judiciales relacionados con la delincuencia involucran a hombres. 1. Al hablar de The Wonder of Boys, del Dr. Michael Gurian, Dobson describe los problemas académicos que muchos niños enfrentan. Él cita que los niños reciben calificaciones más bajas que las niñas desde la escuela primaria hasta la secundaria. Nos dice que los niños de 8º grado tienen un 50% más de frecuencia que las niñas, y que 2/3 de los estudiantes que asisten a clases de educación especial en la escuela secundaria son niños. Finalmente, dice que los niños tienen 10 veces más probabilidades de sufrir hiperactividad que las niñas y que los niños representan el 71% de todas las suspensiones escolares. 2. Hay más números preocupantes para citar con respecto a la crisis actual que enfrentan los niños en Estados Unidos, pero el punto aquí es que los medios para resolver esta crisis a menudo están en manos de la madre. Nosotros somos los que podemos ayudar a revertir estas tendencias para nuestros hijos. Y creo que las madres no solo podemos disfrutar de criar a nuestros hijos en el proceso, sino también ayudarlas a prosperar en medio de las presiones que enfrentan. Podemos enseñarles a superar los problemas y prosperar. Lo sé porque he visto a grandes madres criar a sus hijos a través de dificultades una y otra vez en mis 25 años de práctica pediátrica. He visto a madres solteras batallar con sus hijos y estar más cerca que nunca. He visto a madres casadas con vidas familiares estables luchar con los hijos que se han involucrado con las drogas y el alcohol y los han llevado a la adultez sana. Con ayuda y aliento, las madres y los hijos pueden encontrar una manera de sobrevivir y prosperar. Si analizamos las dinámicas únicas de esta relación tan maravillosa, vemos que las madres tienen su propio conjunto de presiones, separadas de las que experimentan sus hijos. Es fundamental que entendamos ambos conjuntos. Las presiones exclusivas de los niños y las presiones exclusivas de las madres. A veces los dos se entrelazan, a veces no lo hacen. Voy a explorar estos conjuntos en detalle.
Primero, atenderé los problemas que enfrentan las madres, porque las investigaciones muestran que la forma más segura de ayudar a un niño es ayudar a quien tenga la mayor influencia sobre él. Para millones de niños, eso significa mamá. ¿Cuáles son las tensiones específicas que enfrentan las madres? Primero, está la tríada común, que cada madre en Estados Unidos siente en algún momento: culpa, miedo e ira. Las madres en la cultura posfeminista sienten presión interna para hacer todo para todos. De hecho, todavía tengo que conocer a una madre que siente que es lo suficientemente buena en el trabajo. Las mujeres trabajadoras sienten que deben desempeñarse igual de bien tanto en la oficina como en el cuidado de su hogar, esposo e hijos. Las madres sienten que deben aconsejar a sus hijos, cocinar para ellos, pagar la matrícula universitaria, brindar oportunidades acordes con las oportunidades de los amigos de sus hijos y, además de eso, deben estar tranquilos y optimistas en todo momento. Piensan que deben ser totalmente sensibles y cuidar a sus hijos, pero lo suficientemente fuertes como para ser un sustituto cuando papá está ausente. Algunas madres tienen esposos que están demasiado ocupados o preocupados para estar involucrados con sus hijos. Otras madres que son padres divorciados, hijos cuyos padres no pueden o no estarán involucrados en sus vidas. La verdad es que muchas de las 14 millones de madres solteras en los Estados Unidos sienten que deben ser padres y madres de sus hijos porque el verdadero padre del hijo no está en el hogar. Claramente, necesitan estímulo y algo de ayuda, porque ninguna madre puede cumplir con las expectativas que ella, y otras personas a su alrededor, se ponen a sí misma. Cada madre vive con una imagen mental de cómo debe ser y actúa como la madre perfecta para su hijo, o hija. Y todos los días nos levantamos por la mañana y tratamos desesperadamente de ser como esa versión perfecta de nosotros mismos. Pero nunca llegamos allí. Este libro trata de ayudar a cada madre a entender y aceptar quién es ella y quién no. Creo que si cada una de las madres puede llegar a este punto, se produce la libertad. La libertad que nos permite aceptar que somos lo suficientemente buenos, tal como somos, para nuestros hijos. Los niños tienen sus propias presiones, tanto poderosas como potencialmente destructivas. Se enfrentan a la confusión sobre el papel de la masculinidad en un mundo que cambia rápidamente, un papel que se transforma bajo sus pies incluso cuando aprenden lo que significa ser un hombre. Considera las tendencias en niños y educación, una parte muy importante del desarrollo masculino saludable. Los chicos se están quedando atrás de las chicas. Menos estudiantes se gradúan de la escuela secundaria y la universidad que las niñas. El doctor William Pollack, de la Escuela de Medicina de Harvard, menciona que existe una brecha de género en el rendimiento académico, y los niños están cayendo al fondo del montón. Dice que gran parte de esto se deriva del hecho de que los niños carecen de confianza, además de una incapacidad para realizar. Podemos ver surgir un círculo vicioso entre los niños. Muchos no se gradúan de la escuela secundaria o la universidad, y su autoestima y productividad disminuyen. A medida que esto sucede, su sensación de ser un hombre fuerte cae en picado y se sienten menos motivados para sobresalir. Esta es una tendencia profundamente inquietante. Claramente, necesitamos desarrollar nuevos enfoques para criar a nuestros hijos. Las investigaciones muestran que las madres en cualquier hogar todavía tienen la mayor parte de las responsabilidades diarias de crianza y las tareas domésticas. También muestra que en un día promedio, el 20% de los hombres realizan tareas domésticas, como limpiar o lavar la ropa, en comparación con el 48% de las mujeres. El 39% de los hombres participan en la preparación o limpieza de alimentos, en comparación con el 65% de las mujeres. Y, por supuesto, para las madres solteras, todas las responsabilidades del hogar recaen sobre sus hombros. Muchas de estas madres solteras también son las que obtienen ingresos primarios para sus familias. Según un informe reciente de Pew Report, el 63% de las madres que ganan el PAN eran madres solteras. Y actualmente, el 24% de los niños estadounidenses viven con madres solteras. Así que podemos ver que la carga de trabajo en las mujeres estadounidenses es enorme. La carga para las madres es grande, y muchos sienten que simplemente es demasiado cuando se trata de criar hijos. En su mayor parte, las hijas parecen más fáciles.
Son mucho menos misteriosas para las madres debido a su género compartido. Después de todo, cada madre fue alguna vez una niña. Pero aunque podría ser difícil, las madres no pueden renunciar a sus hijos. Lo que ofrece este libro es una hoja de ruta para ayudar a las madres a ser lo suficientemente buenas para criar hijos extraordinarios. Brinda estímulos y consejos prácticos, como la necesidad de que las madres tengan coraje y sean más valientes con sus hijos. Los medios por los cuales las madres pueden expresar amor de manera saludable a los niños para que aprendan a amar mejor a las mujeres a medida que maduran. Y la importancia del trabajo duro, el servicio y una vida interior bien desarrollada. En resumen, los temas que he elegido son los temas centrales con los que he visto a las madres lidiar cuando crían a sus hijos. También escribo sobre las necesidades únicas que todos los niños tienen. Una vez que las madres aprenden a entender mejor a sus hijos, pueden ayudar a satisfacer esas necesidades, criar a los padres de manera más efectiva y, finalmente, disfrutar de una vida hogareña más pacífica. En la superficie, los temas pueden parecer simples, pero la realidad es que concentrarse en los componentes simples de la relación madre-hijo es la clave para fortalecerlos. Este es un manual de supervivencia para las madres que adoran a sus hijos. Buenas madres como Kanye, que sienten que sus esfuerzos nunca coinciden con sus expectativas. Es una herramienta que las madres pueden utilizar para comprender quiénes necesitan ser para sus hijos y quiénes no necesitan ser. Pretendo que este libro sea la puerta de entrada para convertirte en la madre que quieres ser, una madre más sana, menos estresada y más sana, y en criar a un niño del que puedas sentirte orgulloso. Capítulo 1. Eres su primer amor, pero nunca le digas eso. En el momento en que ese pequeño bulto de carne rosada y retorcida se desliza en nuestros brazos, el amor nos toca. Lo sentimos, no solo en nuestros corazones, sino también en nuestra piel. Él está aquí. Nuestro hijo. Él es quien nos enseñará cómo es el amor masculino en su forma más pura. Él estará dedicado a nosotros y nos cuidará como ningún otro hombre lo hará. En mi práctica, he visto algo extraordinario, casi espiritual, en los ojos de madres jóvenes que sostienen a sus hijos por primera vez. Es como si supiéramos que debemos mantenernos firmes, mientras podamos, porque en el fondo nos damos cuenta de que no podemos mantenerlos. Crecerán, se enamorarán, y otro tomará nuestro lugar. En ese momento, los hijos deben dejar a sus madres. No podemos estar en medio de esas relaciones. Nuestras hijas, por otro lado, no necesitan dejarnos de la misma manera. De alguna manera, podemos mantener una intimidad con ellos incluso cuando son adultos y se han enamorado. Estamos conectados con nuestros hijos por el mismo amor profundo que tenemos por nuestras hijas, pero hay una composición diferente a la relación madre-hijo. Un día, cuando se enamore de alguien, la naturaleza de su vínculo con nosotros cambiará. Ya no seremos su primer amor. Y en el momento en que nace, nuestra profunda sensibilidad lo sabe. Para su hijo pequeño, usted representa la nutrición y la seguridad. Eres el dador de la alegría, la comida, la confianza, el amor y todas las cosas buenas. En el momento en que oye tu voz y huele tu piel, él sabe que será atendido. Él intuitivamente cree que usted no se irá, que siempre estará allí para él. A medida que madura en sus primeros años, observa tu rostro para ver lo que estás sintiendo. Él no te mira porque está interesado en ti. Más bien, mira porque quiere saber qué piensas de él. Si lee tu rostro y concluye que estás contento con él, entonces se sentirá bien con la vida. Él necesita tu atención. Necesita saber dónde estás y qué estás haciendo. Cuando está triste o asustado, incluso puede enojarse contigo porque tú eres quien debe evitar estos sentimientos negativos, y si no lo has hecho, espera que lo arregles. En su mente, tú eres su mundo entero. Los padres son críticos para el desarrollo emocional, físico e intelectual saludable de los niños, pero su papel es diferente, particularmente cuando los niños son jóvenes. En general, es cierto que las madres están más sintonizadas emocionalmente con los niños que los padres. Es mamá quien le da al niño su vocabulario emocional y psicológico. Es mamá quien proporciona la nutrición física y emocional. Desde el momento en que nace su hijo, él sabe que usted es diferente de él, no solo porque es adulto, sino porque es mujer.
Incluso siendo un niño pequeño, se da cuenta en cierto modo de que eres su introducción al amor femenino. Cuando le respondes amablemente cuando es un bebé, aprende a asociar la amabilidad con las mujeres. Si lo tranquilizas cuando tiene miedo, entonces las hembras son dignas de confianza. En un sentido muy real, sienta las bases de cómo se relacionará con las mujeres por el resto de su vida. Usted coloca una plantilla sobre su corazón que guiará sus acciones desde sus primeros años hasta la edad adulta. Eres su mundo durante los primeros años de su vida, pero igualmente importante, eres el prisma a través del cual verá a todas las mujeres. Si eres digno de confianza, él puede confiar en su hermana, su abuela, su maestra y, sí, su esposa. Cuando lo amas, se da cuenta de que ser amado por una mujer se siente bien. Luego, a medida que crezca, amará y será amado por otras figuras femeninas de una manera saludable. Por otro lado, si él ha percibido que eres impredecible en tu amor, aprenderá a protegerse muy pronto. Se retirará de las mujeres y se negará a abrirles su corazón por temor a ser herido nuevamente. Si él ha sentido rechazo por parte de usted, creerá que otras mujeres también lo rechazarán. Dependiendo de qué tan profundamente haya sido herido un niño, es posible que se retire de todas las mujeres a lo largo de su vida. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con hombres que no pueden confiar en las mujeres, ya sea porque han sido lastimadas por una mujer que amaban o, muy a menudo, porque la mujer que fue su primer amor, madre, abuela o cualquier mujer que cuidó de ellas como un bebé y un niño pequeño, los abandonó emocionalmente. Ser la introducción de un niño al amor femenino no es una pequeña responsabilidad. Mostrándoles lo que una mujer puede ser. Cuando John tenía 10 años, su padre murió de cáncer de páncreas. Como el mayor de 3 hijos, asumió de inmediato el papel de hombre de la casa. Esto no fue algo que su madre le dijo que hiciera, recordó más tarde. Simplemente lo asumió porque eso es lo que creía que su padre hubiera querido. John y sus hermanos fueron arrojados a lo que parecía un agujero negro, dijo. Su padre dejó a la familia económicamente agotada porque tenía deudas de juego y no tenía seguro de vida. Cuando su padre estaba vivo, su madre había trabajado fuera del hogar como ama de llaves para varias familias, pero solo a tiempo parcial para que ella pudiera estar allí cuando sus hijos regresaran a casa de la escuela. Después de que su padre murió, todo eso cambió. Su madre no solo tenía que trabajar a tiempo completo como empleada doméstica, sino que también aceptaba un trabajo nocturno en un restaurante local, esperando mesas para pagar las cuentas y sanear parte de la deuda de su marido. John me describió esos años como el infierno en la tierra. Cuando tenía 10 años, estaba sintiendo los rumores de la pubertad junto con su dolor que lo consumía todo. No podía estudiar y sus calificaciones cayeron en picado. Cuando esto sucedió, se sintió culpable porque desesperadamente no quería que su madre se sintiera decepcionada. Se esforzó más en la escuela y abandonó los deportes para mejorar sus calificaciones. Por las noches, no podía estudiar porque, como el hijo mayor, pasaba ese tiempo cuidando a sus hermanos mientras su madre estaba en el restaurante. Él les ayudó con su trabajo escolar y les dio de comer la cena. Y además de ocuparse de las tareas cotidianas, asumió un papel más importante de proteger a sus hermanos menores. Se aseguró de que las puertas estuvieran cerradas con llave por la noche. Pero como un niño, él también sintió miedo. Vigilar a sus pequeños hermanos le daba miedo, especialmente porque se sentía inseguro como protector. No sé qué fue, me dijo, pero tenía tanto miedo por ellos. Tenía miedo de que a ellos también les pasara algo malo, y yo sería responsable. Solo recuerdo estar sentado tantas noches solo asustado y sintiéndome abrumado. Cuando John me contó su historia hace un año, era un hombre adulto con una familia propia. Pero al recordar esas noches tratando de cuidar a sus hermanos menores, vi que el miedo que experimentaba de niño cobró vida en él. El niño pequeño asustado dentro del hombre adulto comenzó a hablar por él, y yo quería acercarme a él y abrazar a ese niño pequeño. El dolor de aquellos días problemáticos todavía estaba presente y en carne viva, y al sentarme a su lado, también podía sentirlo. Parecía que mis años de adolescencia duraban 20. Estaba tan solo por mi madre. Yo también estaba solo por mi papá, pero recuerdo que me sentía enojado con él. No solo estaba enojada con él por morir, y sintiéndome culpable por sentirme así.
Estaba enojado porque él nos lastimó tanto. Mi papá apostó y su deuda obligó a mi madre a tener que dejarnos para trabajar, pero él bebía mucho mientras estaba vivo. Lo odiaba por eso. En cierto modo, supongo que se podría decir que nos dejó antes de morir. Pasó mucho tiempo borracho. Me preocupé por mi madre incluso antes de que muriera. Mientras John hablaba, me pregunté cómo había logrado procesar su enojo y pena tan bien que ahora, a la edad de 38 años, podía hablar tan abiertamente sobre el dolor. ¿Había estado con un consejero de duelo cuando era un niño? Yo pregunté o no, dijo. Eso hubiera sido bueno, supongo, pero ¿cómo lo habría hecho? No manejé y los otros niños estaban en casa después de la escuela. Eran todo lo que tenía. Entonces, comencé, ¿cómo lo lograste? Quiero decir, si no pudiste ver mucho a tu madre y realmente no tenías con quién hablar, ¿cómo superaste el dolor y seguiste adelante con tu vida? Fue muy duro. Pero tengo que decir que mi madre me salvó. No tuve mucho tiempo con ella, pero podía verla. Tomé todo lo que dijo cuando estuvo cerca y observé cada movimiento que hizo. Tuve que interrumpirlo porque no pude evitar pensar que él debió sentirse desatendido. Entonces le pregunté, ¿no te sentiste descuidado por tu madre? Ella pasó tanto tiempo trabajando por necesidad. Me miró con curiosidad. Nunca. Sé que ella estaba haciendo lo mejor que podía. Además, ella se dio cuenta de que la muerte de mi padre fue una terrible tensión para nosotros. Ella nos preguntaría cómo estábamos haciendo. Ella nos sacaba a veces los fines de semana al parque o para hacer algo divertido. Ella nos decía que solo necesitábamos ser niños. Creo que escuchar eso validó nuestros deseos de vivir a veces como niños normales que tenían dos padres vivos. En su mayoría, nunca me sentí descuidado porque mi madre nos mostró cómo trabajar juntos como una unidad. Todos teníamos tareas adicionales porque mi papá no estaba cerca y los hacíamos todos juntos. Ella fue extraordinaria y nos guió con el ejemplo. Trabajó más duro de lo que nadie, o todavía he visto, y su negativa a renunciar a la vida nos mantuvo a todos. Vi lo que ella estaba haciendo, solo para cuidar a sus hijos. Y ella siempre estaba feliz, o al menos eso me parecía a mí. Cuando vi cuánto me amaba y cuánto trabajaba por mí, mi hermana y mi hermano, la quería mucho más. Siempre me sentía amada por mi madre, aunque ella no estaba cerca todo el tiempo. Ella realmente me mostró cómo ser un adulto fuerte y bueno. Como madres, queremos que todos nuestros hijos sean felices. Nos apresuramos a callar sus gritos cuando son bebés porque no queremos que se sientan incómodos o tristes. Cuando practican deportes por primera vez o van a la escuela, observamos cómo los tratan sus compañeros para que podamos ayudarlos si son rechazados o acosados. A veces los mimamos con juegos y golosinas y otras nos rendimos a sus caprichos con demasiada facilidad porque no queremos decir que no. Queremos que nuestros hijos sean felices. Por lo tanto, no queremos decepcionarlos diciéndoles que no pueden hacer algo o que no les daremos algo que desean desesperadamente. Nosotros las madres somos agradables. Estamos dispuestos a sacrificar nuestros deseos para satisfacer las necesidades de nuestros hijos. Esto es bueno, pero hay momentos en que cruzamos una línea y causamos problemas en el camino para nuestros hijos porque simplemente somos demasiado amables. Esta es una trampa natural para que las madres amorosas caigan en ella, pero existen formas muy concretas de evitarla y, en cambio, comportarse de una manera que resulte en una felicidad verdadera y duradera para nuestros hijos. Ámalo cuando la marcha se ponga dura. Como madres, sabemos que sentirse amado trae a nuestros hijos una profunda satisfacción y una sensación de seguridad que llevarán con ellos hasta la edad adulta. Cuando nacen, nos miramos con ganas y nos preguntamos cómo podemos sentir un amor tan intenso por un ser humano. Pero a medida que nuestros hijos crecen, ese amor perfecto puede complicarse por las realidades de la vida cotidiana. A veces nuestros hijos nos hacen enojar, o nos decepcionan. A veces se siente como si no nos apreciaran. Se ha ido el niño pequeño que confiaba en nosotros como su mundo entero, y en su lugar está un niño pequeño que nos dice que no sabemos de qué estamos hablando porque, después de todo, solo somos mamá. Con nuestras hijas, es más fácil hablar de las cosas y llegar al núcleo emocional de los problemas que surgen.
Pero las chicas son comunicadoras y la mayoría de los chicos no lo son. Aunque las estadísticas exactas varían según la investigación, la cantidad de palabras que usan las hembras por día es del orden de 13.000 más que los hombres por día. Los niños ven a través de una lente diferente a la nuestra y, a menudo, es difícil entenderse entre ellos. De hecho, muchas veces, cuando tratamos de enmendarnos al discutir nuestros sentimientos con nuestros hijos, podemos encontrarnos con un mayor rechazo porque los niños no siempre quieren hablar de las cosas. Y luego, heridos, a menudo terminamos retrocediendo, lo que crea una distancia innecesaria entre nosotros sin resolver el problema. Pero es importante recordar que ningún hijo puede ser realmente feliz a menos que sepa en lo profundo de su alma que su madre lo ama. ¿Recuerdas antes cuando dije que mamá representa seguridad? Para nuestros hijos, el amor de su madre tiene que ser no negociable y constante. Es por eso que a veces parece que dan por sentado nuestro amor. Ellas hacen. Nosotros somos los que no cambiaremos. No nos iremos, saldremos, ni retendremos el amor. Al menos, eso es lo que quieren sentir, muy adentro. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando las cosas se ponen difíciles y nuestras formas naturales de comunicación, hablar, analizar, explorar nuestros sentimientos, no funcionan con nuestros hijos? Cuando Aristóteles escribió que los hombres encuentran completa felicidad y satisfacción cuando la vida no les deja nada más que desear, no estaba hablando de posesiones materiales. Estaba hablando de vivir con un sentimiento de satisfacción tan profunda que nada se siente falto. No ese videojuego, ni ese juguete ni esas magdalenas. Esta es una satisfacción en la que el alma misma se siente satisfecha. San Agustín puso una inclinación teológica al describir la felicidad. Él enseñó que la felicidad perfecta pertenece al alma inmortal, completamente en reposo en la visión beatífica, porque en la visión de Dios, el alma está unida al infinito bien por el conocimiento y el amor. En la presencia divina y la gloria, todos los deseos naturales del espíritu humano se satisfacen simultáneamente. La búsqueda del intelecto de la verdad y el deseo de la voluntad del bien. 3. Como madres, nuestro trabajo, si creemos lo que Aristóteles y Agustín nos dicen, es ayudar a nuestros hijos a buscar el conocimiento y la verdad, porque estos son los objetivos. Cosas que traen verdadera satisfacción del alma. Si nos tomamos en serio ayudar a nuestros hijos a encontrar la felicidad, debemos desafiarlos a diferenciar el bien del mal y el bien del mal. También debemos animarles a tomar decisiones sobre cuestiones morales y éticas. Si Aristóteles tiene razón, y creo que sí, entonces nuestros hijos literalmente no pueden ser felices sin aprender a vivir con virtudes, porque son las virtudes las que ayudan a regular las decisiones que toman las personas. ¿Cuáles son estas virtudes? Específicamente, son coraje, templanza, justicia, prudencia, sabiduría y castidad. ¿Y qué madre no querría que su hijo tuviera alguno de estos? Todos lo haríamos. Y dado que Aristóteles afirma que tener virtudes es el medio principal a través del cual los humanos alcanzan la felicidad, tenemos más motivación para enseñarles esto a nuestros hijos. Sin embargo, algunas madres dudan en enseñar virtudes porque las consideran obsoletas e innecesarias en la sociedad moderna, con toda su sofisticación y complejidad. Pero piensa por un momento. El valor es la capacidad de tener la fuerza para hacer lo correcto, independientemente de lo que piensen los demás. La templanza es tener la fuerza de voluntad para disfrutar de todos los placeres con moderación, ejerciendo el autocontrol de los apetitos y placeres corporales. La justicia está corrigiendo lo que está mal y tratando a los demás de manera justa. La prudencia requiere que uno viva con una sabiduría práctica, utilizando la precaución. La sabiduría, por supuesto, es poder tomar decisiones inteligentes cuando es necesario, y la castidad implica tener control específicamente sobre los deseos sexuales. Entonces, si nuestro objetivo es ayudar a nuestros hijos a ser verdaderamente felices, nuestro primer trabajo como madres es comenzar a enseñarles las 5 virtudes desde una edad temprana. Lo segundo que debemos hacer para ayudarles a ser felices es enseñarles a tener amor. Deben darlo y recibirlo. Y dado que somos los primeros amores de nuestros hijos, tenemos la carga de mostrarles amor y continuar enseñándoles sobre el amor, incluso a medida que crecen y nuestra relación con ellos se vuelve más complicada.
A menudo nos concentramos más en trabajar para nuestros hijos, transportándolos y pagando por sus actividades, que en demostrarles que son amados. En nuestras mentes, por supuesto, conducirlos al fútbol, comprarles el equipo que necesitan y ser voluntario en su escuela son todas formas en que expresamos nuestro afecto. Pero en la mente de un hijo, estas tareas no siempre son demostraciones de amor. Este es un punto muy importante porque para ayudar a nuestros hijos a ser felices, necesitamos saber exactamente qué los hace sentir amados y qué no. Recuerde que la madre de John mostró amor a sus hijos trabajando arduamente para mantener los alimentos en la mesa y pagar las facturas de calefacción, pero también sabía que tenía que decirles que los amaba para que se sintieran amados. He escuchado a muchos niños a lo largo de los años decirme que la única forma en que pueden obtener atención de sus madres es practicar deportes, porque durante los juegos, sus madres vienen a aplaudir, gritar o saltar de un lado a otro. Pero cuando ven que sus madres prestan atención de esta manera, puede hacerles sentir que deben continuar desempeñándose para poder mantener esa atención. Las madres deben intentar evitar que sus hijos formen esa idea, ya que puede ser peligroso. Hijos que sienten que deben seguir corriendo, anotando o complaciendo a sus entrenadores para que los ojos de su madre se entiendan a sí mismos como títeres, no como hijos. Se sienten como piezas de exhibición, no como niños normales que son amados simplemente por ser quienes son. ¿Cómo les mostramos amor? Pasamos tiempo con ellos, y no solo cuando están actuando. Esto significa tiempo de calidad fuera de los minutos dedicados a conducirlos a un evento, animarlos en el campo de juego o llevarlos de compras. Necesitamos pasar el tiempo de calidad con nuestros hijos que se centra en divertirse. Jugar un juego de cartas, mirar una película, lanzar una pelota al aire libre o andar en bicicleta por el vecindario. Momento en el que les prestamos atención y no solo a lo que están haciendo. Y no son solo nuestros hijos. Todas las madres nos hemos puesto condicionadas para sentir que también nosotros debemos actuar. Queremos comprar las cosas correctas para nuestros hijos, asegurarnos de que asisten a la escuela adecuada, cocinar los alimentos correctos, hacer que jueguen los mejores deportes. La lista continúa. Pero en todo esto, hemos olvidado la verdad fundamental de que generalmente nuestros hijos solo quieren estar con nosotros. Eso es. Los hijos no quieren que hagamos más por ellos. Quieren que estemos con ellos más y mostrarles que disfrutamos de su compañía. Cuando actuemos menos, ellos también lo harán. Y esto funciona bien para los dos porque cuando nuestros hijos están actuando y nosotros hacemos lo mismo, en última instancia, ninguna de las partes se siente particularmente bien amada o satisfecha. En sus primeros días, cuando son pequeños y tiernos, amamos a nuestros hijos libremente. Los abrazamos, jugamos con ellos, y los besamos frecuentemente. Vertemos el amor. En la segunda fase de sus vidas, cuando ingresan a la escuela intermedia, nos retiramos porque tememos que no podamos proporcionar adecuadamente lo que necesitan como niños, o intentamos proporcionarlo solo para ser rechazados. Pero al hacer esto, comenzamos a fallar en mostrarles que los amamos, y no podemos hacer eso. Debemos amarlos tan intencionalmente cuando tienen 18 años como cuando tienen 8 días. Primero los amamos. Entonces los amamos una y otra vez. Lo decimos, lo mostramos a través del afecto y lo demostramos desafiándolos de manera significativa. Lara aprendió esto cuando Elijah tenía 12 años. Lara estaba casada y tenía 3 hijos, y Elijah era el hijo del medio. Ella me dijo que los dos siempre estaban cerca y que Elijah era su hijo más sensible. Cuando era pequeño, sus sentimientos se herían más fácilmente que a sus hermanas, y cuando jugó mal en un juego de hockey, le dijo que se sentía mal porque había decepcionado a su entrenador. Cuando Elijah comenzó el 6º grado, se mudó del edificio de la escuela intermedia al edificio de la escuela secundaria. Esto fue particularmente difícil para él, me dijo Lara, porque su escuela secundaria era mucho más grande que la secundaria. Toda su clase de 5º grado tenía 32 estudiantes. Su clase de 6º grado tenía 215. Elijah le dijo a su madre que se sentía como si hubiera ingresado en un universo completamente nuevo cuando comenzó la secundaria. Durante los primeros 3 meses, a Elijah le fue bien. Lara dijo que generalmente venía a casa de buen humor y que sus calificaciones eran sólidas.
Sin embargo, a medida que avanzaba el semestre, ella notó que él estaba cambiando. Su comportamiento normal y burbujeante se agrió y él comenzó a dispararle. Ella atribuyó su mal humor a las hormonas y lo dejó pasar. Pero después de varios meses, dijo, Elijah comenzó a retirarse de ella. También parecía cambiar de amigos con frecuencia y rara vez los llevaba a casa. Fue en este punto que Lara vino a charlar conmigo. Luchamos todo el tiempo. Simplemente no entiendo, dijo ella. Era tan amoroso, muy divertido estar con él, y ahora, para ser honesto, no puedo soportar estar en la misma habitación que él. Le pregunté cómo manejaba sus arrebatos de ira. Me avergüenza decir que acabo de gritar y decirle que vaya a su habitación, respondió ella. No sé qué más hacer. Esto empeora toda la situación, por supuesto, porque solo grita más fuerte, corre a su habitación y comienza a tirar cosas. Simplemente no sé qué hacer con él. Le pregunté si Lara sabía lo que estaba pasando en la vida de Elijah. Ella no estaba segura de lo que estaba sucediendo en la escuela, dijo, porque él le dijo que él tenía edad suficiente para manejar su trabajo y sus maestros. Ya que no parecía estar metido en ningún problema, ella honró sus sentimientos y no trató de entrometerse o interferir. ¿Estaba teniendo problemas con amigos?, me preguntaba. Ella dijo que no lo creía, aunque él no parecía tener amigos íntimos. ¿Y qué hay de la vida familiar?, pregunté. ¿Algún cambio, muerte, incluso la muerte de una mascota? No, dijo ella. Hablamos un rato y animé a Lara a que le pidiera a Elijah que hiciera algunas cosas con ella los fines de semana para que él disfrutara. También le dije que escuchara más de lo que hablaba y que tratara de no tomar sus arrebatos personalmente. De esa manera, ella no sería tan fácilmente atrapada en peleas. Ella me dijo que lo intentaría. Me encontré con Lara en la tienda de comestibles unos meses más tarde. ¿Cómo van las cosas con Elijah?, le pregunté. Muy bien, dijo, para mi alivio. Nos llevamos mucho mejor. ¿Qué cambió?, le pregunté. Después de verte, comencé a prestarle más atención a Elijah. Estaba tan enojada con él que realmente comencé a evitarlo, y decidí detenerlo porque él se mantenía alejado de mí cuanto más me mantenía alejado de él. Cuando me acerqué a él y le pedí que fuera a ver una película, nadar o lo que fuera, al principio se negó. Pero después de un rato, comenzó a decir bien. Cuando estábamos juntos, intenté hacer una pregunta aquí o allí y luego escuchar sin interrupciones sus respuestas. Comenzó a abrirse y, después de unas semanas, descubrí que había escuchado a un par de chicos de su clase burlándose de su tamaño. Siempre se ha sentido cohibido por ser más bajo que la mayoría de sus amigos, pero creo que cuando llegó a la secundaria, con todos los muchachos que son mucho más grandes que él, tuvo una crisis en su confianza en sí mismo. Ella dijo. Entonces, ¿qué le dijiste?, le pregunté. Bueno, recluté ayuda de su padre. Pensé que él también lo entendería, ya que él era pequeño. Le pregunté si pasaría más tiempo con Elijah y solo hablaría con él. Dijo que lo haría y, desde entonces, los dos han estado haciendo más cosas juntos. Creo que realmente está funcionando. Elijah ahora siente que alguien entiende lo difícil que puede ser la secundaria. Cuando hablé por primera vez con Lara, me dijo que le preocupaba que Elijah tomara drogas, bebiera o fuera acosada. Vio un cambio tan repentino en su tierno hijo que estaba segura de que algo terrible estaba sucediendo. Pero una vez que se arremangó y decidió moverse hacia él en lugar de alejarse de él, adquirió una perspectiva diferente. Ella pasó de evitarlo a acercarse a él con suavidad y de los problemas que pesaban en su mente, y al hacerlo, lo hizo sentir más amado. Él había notado su evitación y había sentido que ella lo estaba rechazando, y esto amplificaba su baja confianza en sí mismo. Una vez que se acercó a él y realmente comenzó a escucharlo, Lara se dio cuenta de que sus problemas no eran tan importantes, al menos en comparación con lo que ella había temido. Ella y su padre pudieron ayudar a sacar a Elijah de su funk. A menudo, amar a nuestros hijos significa superar nuestros propios sentimientos de rechazo y preocupación y dar los primeros pasos hacia ellos.
Amarlos de manera significativa significa actuar más allá de nuestras zonas de confort, como disciplinarnos a nosotros mismos para escuchar sin interrumpir, abordar conversaciones frustrantes o ofrecer pasar más tiempo con nuestros hijos haciendo cosas relajadas como ir al cine o andar en bicicleta. Debemos recordar que, como adultos, llevamos la carga de iniciar gestos de amor hacia nuestros hijos. La gran noticia para nosotros, las mamás, es que cuando hacemos estas cosas difíciles para nuestros hijos, las recompensas son inconmensurables. No se ha aferido de amarlo. Cuando nuestros hijos nacen por primera vez, nos convertimos en protectores y posesivos de ellos. Esto es natural porque no queremos que les pase nada malo. Una parte de nosotros quiere construir un capullo seguro para ellos para que podamos mantenerlos para nosotros mismos y asegurarnos de que nadie pueda interponerse entre nosotros. Pero esto resultará en un hombre atrofiado, un hombre que no ha sido preparado para contribuir y beneficiarse de una relación amorosa con un compañero adulto. Nuestro amor por nuestros hijos tiene que adaptarse para adaptarse a los cambios que vendrán. Esa es la clave que hará que nuestro vínculo con nuestro hijo sobreviva. Esto es especialmente cierto del afecto físico. Cuando son niños pequeños podemos abrazarlos sin que se ruboricen o se alejen. Qué maravilloso se siente que se les permita amarlos tan abiertamente. Cuando llega el preescolar, también lo hace un suave sentimiento de que son más adultos y, por lo tanto, menos dependientes de la madre. Pueden retener el afecto físico en público, pero luego estar agradecidos por ello a la hora de acostarse. Para cuando nuestros hijos lleguen a la secundaria, debemos aprender a ser creativos en mostrarles afecto físico. Nuestros muchachos se sienten incómodos con sus cuerpos maduros y esto se refleja en su comportamiento con nosotros, así como con sus amigos y compañeros. Muchos chicos se preguntan si siguen siendo atractivos. Sus voces cambiantes los hacen tímidos. Y los niños que no han llegado a la pubertad se sienten tan incómodos como los que lo han hecho. Los niños son competitivos y están muy conscientes de cómo están madurando sus compañeros. Si el amigo de un niño se afeita y él no, entonces se siente inmaduro. Por otro lado, si se afeita y su amigo no, un niño puede sentirse tímido al respecto. No importa cuál sea su etapa de pubertad, la verdad es que la mayoría de los niños se sienten incómodos con la forma en que están creciendo. Y por eso debemos ser sensibles a su incomodidad. Un niño puede sentirse tímido por eso. No importa cuál sea su etapa de pubertad, la verdad es que la mayoría de los niños se sienten incómodos con la forma en que están creciendo. Y por eso debemos ser sensibles a su incomodidad. Un niño puede sentirse tímido por eso. No importa cuál sea su etapa de pubertad, la verdad es que la mayoría de los niños se sienten incómodos con la forma en que están creciendo. Y por eso debemos ser sensibles a su incomodidad. Uno de los mejores regalos que podemos dar a nuestros niños es una mayor facilidad con sus cuerpos. Esto es un desafío porque, como se señaló anteriormente, muchos hijos se sienten más incómodos con el afecto de sus madres cuando comienzan la pubertad. Pero recuerde que, dado que aún necesitan afecto por parte de nosotros, debemos ayudarlos a través de sus fases incómodas, especialmente porque somos la expresión original del amor en sus vidas. Si cortamos el afecto, en algún lugar del interior se preguntarán si ya no serán tan amables como lo eran cuando eran jóvenes, y nunca queremos dejarles pensar eso. A pesar de su lenguaje corporal, debemos encontrar formas creativas pero respetuosas de comunicar nuestro profundo amor por ellos. He oído a los hijos decir que la hora de acostarse es un buen momento para que las madres sean afectuosas. Algunos me han dicho que un abrazo rápido, un beso en la mejilla, y un te quiero justo antes de acostarse se siente cómodo y confortable. La mayoría de los niños se oponen a las demostraciones de afecto frente a los amigos, así que debemos recordar eso y buscar esos momentos privados en los que nuestro afecto no los avergüence. Emily hizo esto con su hijo Timmy. Ella me dijo que desde que tenía unos 5 años, ella y Timmy jugaban un juego todas las noches. Cuando llegó la hora de acostarse y él necesitaba subir y prepararse, uno de ellos miraba al otro y daba la señal. Luego, donde quiera que estuvieran en la casa, corrían corriendo hacia la habitación y corrían a su habitación. El primero en llegar a su puerta y tocarla ganó. Este juego se prolongó durante años. Si ella se olvidaba, Timmy se sentiría herido.
Incluso cuando tenía casi 6 pies de altura a la temprana edad de 12 años, los dos siempre corrían hacia la puerta de su habitación. Cuando Timmy era un estudiante universitario, le pregunté acerca de su tradición. Tan pronto como lo mencioné, sonrió. Me di cuenta de que se perdió su juego. Extraño a mi mamá, me dijo. Extraño las miradas que nos miramos y realmente extraño escuchar su voz, especialmente cuando la escuela se pone dura. La llamo una vez a la semana y hablamos de lo que está pasando. A ella le encanta escuchar todo lo que hago. Tenía curiosidad por lo que el juego divertido significaba para él. Cuando pregunté, se detuvo por unos segundos, y luego me dijo. Sé que esto suena cursi, pero me hizo sentir que la vida estaba bien. Cuando nos divertíamos por la noche, sentía que todo en mi vida estaba seguro. Es difícil de describir. Además, me sentía amada por mi madre. Esto era lo nuestro. Nadie más jugó. Mi madre era muy cariñosa e incluso cuando estaba en mi adolescencia, jugábamos al juego y me hacía sentir realmente amada. Ella sabía que a veces me sentía incómoda cuando me abrazaba, pero este juego me hizo saber que ella me amaba y disfrutaba tanto como siempre. Eso significó mucho para mí. El afecto se puede expresar de muchas maneras diferentes. Y aunque nos sintamos incómodos a medida que nuestros hijos crecen, nunca debemos olvidar que, desde la perspectiva de nuestros hijos, el afecto les asegura que, si bien pueden cambiar, nuestro amor por ellos no lo hará. Pero siempre debemos recordar que el amor que compartimos tendrá que encontrar diferentes expresiones, incluso si en su esencia permanece inalterable, para satisfacer las necesidades de nuestro hijo y asegurar que nuestro amor le dé fuerza sin ablandarlo. Una vez que comprendemos que en sus años de adolescencia se introducen tantos cambios confusos que a veces nos atacan con el fin de hacerles frente, no nos asustaremos al creer que ya no les gustamos o que no nos necesitan. Porque no es cierto. Nos necesitan más que nunca en ese momento de gran transición. Necesitan la afirmación de que son fuertes, capaces y dignos de ser amados. Y necesitan que sus madres le comuniquen esa afirmación. Cuando los niños están estresados por las relaciones, el trabajo escolar, los deportes, etc., muchas veces se retiran emocionalmente de sus madres. Y cuando se retiran, los hijos a menudo gruñen o hacen comentarios sarcásticos a sus madres. Es difícil no sentirse herido cuando un hijo hace un comentario brusco, pero necesitamos desarrollar una piel gruesa para mantenernos al tanto de nosotros. Cuando pensamos en maneras de expresar afecto, es útil recordar que mientras las mujeres se unen mediante la comunicación verbal, los niños se vinculan con los demás al hacer cosas con ellos. Si reconocemos eso, descubriremos que podemos vincularnos jugando, montando en bicicleta, caminando al parque o al juego de fútbol. Jugar con los hijos, y no necesitamos hablar mucho durante estos juegos, también nos da la oportunidad de mostrar afecto físico. Podemos darles palmaditas en la espalda, alborotar el cabello, y darles un abrazo sin miedo al rechazo. No tengas miedo de dejarlo ir, un poco. Si nos acercamos a la adolescencia de nuestros hijos con el temor de estar perdiéndolos, podemos responder de tal manera que realmente nos haga perderlos. A veces, cuando sentimos que se están alejando, podemos volvernos más posesivos, abriéndonos camino en sus vidas al forzarles el afecto en los momentos equivocados. He conocido madres que se ponen celosas cuando sus hijos tienen su primera novia y, por lo tanto, sabotean inconscientemente la relación. Pueden llamar al teléfono de su hijo cuando están en el cine con una chica, o incluso pueden decir cosas como: he trabajado todos estos años para hacer que tu vida sea agradable y así es como me pagas. Al ignorarme, cuando un niño va al preescolar, hace nuevos amigos, y la mayoría de las madres están felices por eso. Queremos que el mundo de nuestro hijo se expanda y sabemos que agregar relaciones saludables a su vida ayuda a que eso suceda. A medida que se va a la escuela primaria y luego a la secundaria, nos damos cuenta de que pasamos cada vez menos tiempo con él. Luego, cuando comienza la pubertad, se produce otro nivel de separación porque de repente siente un impulso interno para distanciarse de su madre. Este es un momento doloroso para muchos de nosotros, pero la separación es extremadamente importante para el desarrollo saludable de nuestro hijo.
A medida que nuestros hijos maduran, una gran parte del proceso de separación implica que formen relaciones sanas con amigos, maestros, entrenadores, novias, etc. Esto puede ser muy difícil para las madres que se sienten dependientes de sus hijos. Las madres solteras, las madres con un solo hijo, las madres que no tienen otra familia o pocos amigos pueden sentirse resentidas hacia sus hijos cuando forman nuevas relaciones. He visto cómo las madres de buenos modales se vuelven manipuladoras con sus hijos cuando sienten que las amigas o las amigas los están reemplazando. Otras veces, las madres simplemente se sienten inseguras en su relación con sus hijos y por eso se ponen celosas. Ya sea que estemos solteros, casados, tengamos 8 hijos o 1, la verdad es que ver crecer a nuestros hijos y alejarnos de nosotros es difícil. Pero debemos aprender a soltar suavemente a nuestros hijos en formas saludables a medida que maduran. Si mantenemos nuestros ojos abiertos al proceso, podemos manejarlo con mucho más cuidado y tener una mejor oportunidad de que funcione sin problemas. Para hacer esto, recuerda algunas cosas. Primero, no debemos tener miedo. El amor que compartimos con nuestros hijos es diferente a cualquier otro amor y debemos sentirnos seguros al respecto. Nadie puede reemplazarnos en la vida de nuestros hijos. Cuando realmente envolvemos nuestras mentes en torno a esta verdad, sentiremos mucho menos miedo de perderlos. En segundo lugar, los celos nunca llevan a ningún lado el bien. Si nos sentimos celosos por los amigos, el padre de nuestro hijo, su novia o su esposa, nadie gana. De hecho, podemos perder mucho si nuestros celos toman el control de nuestras acciones. Pero no podemos expulsarlo si no lo reconocemos, por lo que identificar los celos por lo que es extremadamente importante. Tercero, debemos darnos cuenta de que dejar que nuestros hijos crezcan es nuestro trabajo. A medida que maduran, se supone que no deben permanecer demasiado apegados emocional o físicamente a nosotros. Las buenas madres quieren que sus hijos crezcan y sean independientes. Podemos dejar ir a nuestros hijos y podemos ser lo suficientemente fuertes para aceptar los cambios que suceden en sus vidas, confiados en que no somos menos valiosos para ellos de lo que éramos antes. De hecho, muchas veces nos acercamos a nuestros hijos cuando maduran. Pregúntele a una madre cuyo hijo sirve en el extranjero en el ejército si está cerca de él. Ella te dirá que siente una conexión más fuerte con él de muchas maneras, mucho más que cuando tenía 3 años. Las dificultades y la distancia física traen desafíos, pero cuando los manejamos de manera saludable, cuando abrazamos cada etapa, cada cambio, y todas las amistades y oportunidades románticas que nuestros hijos tienen sin miedo, podemos tener relaciones mejores, más significativas y duraderas con ellos. Enséñale a amar. Como he dicho anteriormente en este capítulo, las madres enseñan a sus hijos a amar. Mostramos a nuestros hijos que amar a los demás hace que tengan una vida más rica y valiosa. Les enseñamos cómo sentirse seguros con amor. Y cuanto más exitosos seamos en esto, mayores serán sus experiencias de vida. Si estamos celosos de los demás y nunca permitimos que otras mujeres, u hombres, se acerquen a nuestros hijos, les enseñamos que no se puede confiar en los demás. Este es un error común, pero cruel, que las madres cometen. Si enseñamos a nuestros hijos que están seguros y amados solo cuando están con nosotros, cruzamos la línea hacia un territorio insalubre, pasando de la crianza a la sobreprotección. Llevar a otras mujeres y hombres a la vida de nuestros hijos tiene muchos beneficios emocionales y de desarrollo diferentes. Las madres cariñosas con mucho gusto abren el mundo de sus hijos para incluir abuelos, tías, tíos, maestros y otros adultos dignos de confianza. Cuando la madre de Ed hizo esto por él, me dijo que eso lo cambió por completo. Incluso a los 45 años, Ed me dijo que era un autoproclamado niño de mamá. Lo admito, me dijo. Con una esposa fabulosa y 4 hijos, todavía adoro a mi madre. Nadie la reemplazará en mi vida y ella lo sabe. Hablo con ella por teléfono varias veces a la semana. Me pregunté cómo Ed llegó a estar tan cerca de su madre. Cuando le pregunté, comenzó a ofrecer muchas historias de su experiencia al crecer con su madre. Bueno, dijo, si tengo que señalar una cosa, supongo que sería lo bien que mi madre amaba a otras personas. Esto me sorprendió. ¿No te hizo sentir eso, envidioso? Me pregunté. No, dijo.
Realmente amplió mi vida. Mi madre amaba a tanta gente. Se sentía cómoda haciéndolo con completo abandono, y parecía abrir su vida y la mía. Ella nunca mostró ningún temor de ser lastimada o rechazada. Mi madre era maestra. Vivíamos en una casa modesta y muchos jóvenes maestros vivían en nuestro vecindario. Ella constantemente los invitaba a cenar. Apuesto a que 4 días a la semana, alguien más que un miembro de la familia estuvo en nuestra casa. Le hice a Ed una pregunta que parecía obvia. ¿Alguna vez sentiste que tu madre te estaba ignorando o rechazando? Justo lo contrario, respondió. Cuando otros adultos estaban en nuestra casa, mi madre nunca me dijo que saliera de la habitación. Ella me incluyó en las conversaciones. Ella me contó las historias de la gente. Ella me dijo si la estaban pasando mal y me pidió que fuera amable con ellos. Aprendí a amar a los demás porque podía ver que les encantaba estar cerca de mi madre. Ella cocinó para ellos. Ella los ayudó con sus alumnos y yo siempre estaba en el medio de todo. De hecho, aprendí a disfrutar estando con los adultos más que estando con mis compañeros. Tenían mucho que enseñarme. Los observé a lo largo de los años y a menudo me daban pequeños consejos sobre lo que debía hacer y no hacer. En muchos sentidos, tuve una casa llena de mentores que se interesaron en mí. Eso me hizo sentir muy importante. Mientras hablaba Ed, reflexioné sobre cuánto había expuesto a mis propios hijos a las otras personas en mi vida a medida que crecían. En realidad no lo había hecho muy a menudo, aparte del tiempo con tías, tíos y abuelos. ¿Por qué fue eso? Cuando me presioné para obtener una respuesta, me di cuenta de que para haber hecho eso, habría tenido que dedicar parte de mi tiempo con mis hijos a otros adultos, abrazando el amor y el apoyo que esos adultos podrían haber brindado a mis hijos. En ese momento, no había estado dispuesto a hacer eso. Ahora que reconozco lo útil que podría haber sido, desearía haberlo hecho. Lo que les mostramos a nuestros hijos les enseña más sobre cómo amar y ser amados que lo que les decimos. No solo la madre de Ed le mostró cómo amar bien. Ella le permitió ser amado por los jóvenes maestros que venían a su casa con tanta frecuencia. Sus palabras e interés en su vida cambiaron en quien se convirtió. Aprendí a disfrutar estar con adultos, me sentí importante y gané mucha confianza en mí mismo. Antes de terminar nuestra conversación, Ed se aseguró de contarme una historia más sobre su madre. No podía dejar de hablar de ella. Un día, dijo, tengo la sorpresa de mi vida. Regresé a casa de la escuela y mi madre me dijo que me sentara. Ella tenía algo que quería decirme. Yo era el único niño de la familia. Ella dijo que conoció a un estudiante que estaba de visita desde Tailandia. No hablaba bien el inglés y necesitaba un lugar para vivir. Ella me dijo que él se mudaría con nosotros. Más bien, yo. Se estaba mudando a mi habitación conmigo. No era una habitación grande, pero íbamos a estar juntos porque ella sentía que tenerlo en nuestra casa era lo correcto. A veces sentí que estaba viviendo en medio de un circo, había mucha actividad. Le molestó que otro niño que compartiera su habitación durante el año, especialmente porque nadie le había preguntado de antemano cómo se sentía al respecto. Me preguntaba. No podría haber imaginado decirle eso a mi propio hijo en la escuela secundaria sin preguntarle. Después de todo, ¿no era la habitación de mi hijo un lugar propio y personal? En realidad no, dijo Ed. No me molestó en absoluto porque había llegado al punto en que me gustaba tener a otros cerca. Mi madre era tan generosa, tan amorosa, que todo parecía funcionar. Se mudó y ahora, después de 30 años, sigue siendo una gran parte de nuestra familia. Se hizo tan cercano a mí como un hermano. Realmente lo amo. Me avergüenza admitir que incluso después de que dijo esto, todavía me sentía incrédulo. ¿No era eso lo que significaba que su madre interrumpiera su rutina de esa manera? ¿Cómo podría ella hacer eso sin preguntar? Estoy muy agradecida de que mi madre me haya enseñado a amar a los demás. Ella me mostró que abrirse a los demás realmente puede ser bueno. Estaba enojado con ella por esto. Supongo que podría haber sido en ese momento. Pero no por mucho tiempo, porque se fundió con nuestra familia. Creo que la clave del éxito de mi madre al hacer este trabajo fue el hecho de que ella nunca me dijo que me tenía que gustar. Ella no me puso las cosas. Ella se los puso ella misma.
y ella me prestó suficiente atención para que nunca me sintiera menospreciado. Yo no habría cambiado de tener a la familia extendida en nuestra casa por nada. A veces, enseñar a nuestros hijos a amar se puede hacer de una manera que contrarreste nuestros instintos maternales. Cuando nos sentimos obligados a acercar a nuestros hijos y mantenerlos cerca de nosotros mismos, a veces lo mejor que podemos hacer por ellos, especialmente cuando se trata de enseñarles lo que realmente importa en la vida, es permitir que otros en nuestro espacio privado los amen. También. De esta manera, las madres fuertes brindan a sus hijos una hoja de ruta para enriquecer las relaciones y conectarse profundamente con los demás. Nosotros somos los que damos las pistas. Nosotros somos aquellos cuyo comportamiento los instruye a sentirse cómodos o incómodos con la intimidad. Los padres tienen mucho que enseñar a sus hijos, pero para la mayoría de los niños, son sus madres quienes les muestran lo satisfactorio que puede ser el forjar conexiones con otras personas basadas en el amor, el afecto, la admiración y el respeto. Nunca es demasiado tarde. Muchas madres que se han alejado de sus hijos se preocupan de que nunca podrán reparar sus relaciones. La verdad es que, cuando se trata de arreglar una relación madre-hijo, nunca es demasiado tarde. Cada hombre quiere más de su madre. O bien quiere recuerdos más grandes o quiere curar heridas pasadas porque solo hay una persona que puede ocupar ese espacio en particular en su corazón. Una madrastra, tía o abuela puede ocupar este lugar si ella se vinculó con el niño desde la infancia, cuando su madre biológica estaba ausente. La dinámica del amor madre-hijo es intensa precisamente porque el amor se basa en la necesidad. Si bien la intensidad puede cambiar con los años, la importancia y el impacto del amor de una madre nunca cambian. Incluso si ella no sigue siendo su principal relación femenina, un niño siempre necesita saber que es amado y aceptado por su madre, al igual que necesita la aprobación y el apoyo de su padre. Cuando un niño sospecha que el amor de una madre ha cambiado o disminuido, incluso en una edad adulta mayor, el suelo debajo de él se siente menos sólido. Muchas madres solteras que luchan por tratar de ser madre y padre de sus hijos se desaniman porque su energía emocional se agota. Pero la verdad es que nadie puede ser tanto papá como mamá. Una mujer solo puede ser mamá, y créeme, esto es lo suficientemente bueno. Muchas madres solteras se agotan con la preocupación y tratan de ser algo que no pueden ser. Sí, un chico necesita la influencia masculina, así que en lugar de intentar ser un sustituto, recluta uno o dos hombres buenos para que lo ayuden. Pídale a un tío o abuelo, un pastor o un entrenador que pase un poco de tiempo con su hijo. Otros hombres pueden tener una profunda influencia en los hijos, por lo que es importante admitir que no puedes hacerlo todo y aprender a pedir ayuda. Una amiga mía, Claire, perdió a su esposo por cáncer de páncreas cuando sus 3 hijos tenían 5, 10 y 12 años. Estaba desanimada y se sintió abrumada por la tarea de criar a sus 3 hijos pequeños sola. Durante los primeros años, ella trató de ser madre y padre de sus hijos. Consiguió un trabajo fuera de la casa, continuó siendo la madre de la habitación de la clase de su segundo hijo, los llevó a los juegos de deportes e hizo cenas maravillosas todas las noches. Cuando su hijo mayor, Sean, se acercó a la pubertad, habló con él sobre los cambios en la vida de una manera que pensó que su marido tendría. Después de 2 años Claire se agotó. Sean comenzó a actuar. Sus notas bajaron y comenzó a beber. Cuando ella lo confrontó sobre lo que estaba pasando, él se negó a hablar con ella. Ella creía que su comportamiento cambiado se debía a su pena por la pérdida de su marido, pero no sabía qué hacer. Entonces Claire tuvo una idea. Ella fue al pastor de jóvenes de su iglesia y le contó lo que estaba pasando en su casa. Los dos se hicieron amigos y ella le preguntó al pastor si tenía alguna tarea que necesitara hacer en su casa. Lo hizo y accedió a pedirle a su hijo que lo ayudara en el patio. Durante los siguientes meses, el pastor y su hijo desarrollaron una amistad, y Claire llegó a conocer bien a la esposa del pastor. El pastor decidió llevar a su familia de excursión por una semana. Llamó a Claire y le preguntó si no solo Sean, sino que los 3 de sus hijos podrían acompañarlo a él, a su esposa y a sus hijos en el viaje. Estaba emocionada, y todos los niños también lo estaban. Cuando terminó el viaje, Sean volvió a casa con un renovado sentimiento de alegría. Claire podía oírlo en su voz y verlo en su rostro.
Dejó de beber. Claire descubrió más tarde que su amiga se había enfrentado a Sean al respecto antes, y, finalmente, sus calificaciones mejoraron. Claire me admitió que deseaba haber buscado ayuda justo después de que su esposo muriera en lugar de esperar 2 años. Le recordé que estaba haciendo lo mejor que podía y, además, podría no haber estado lista para recibir ayuda en ese momento. Tratar de ser madre y padre podría haber sido su manera de lidiar con su dolor al comienzo de su vida como madre soltera. ¿Qué consejo le daría a otras madres? Le pregunté un día. Eso es fácil, respondió ella. Las madres solteras necesitan darse cuenta de 2 cosas. Primero, la ayuda está a tu alrededor, y segundo, los niños necesitan hombres. Es difícil admitir que las madres solteras no podemos ser todo para nuestros hijos, por mucho que nos gustaría ser. Así que tenemos que tragar duro y pedir a un buen hombre en nuestra vida para ayudar a nuestros hijos, aunque solo signifique pasar 1 hora más a la semana con ellos. Cambió la vida de Sean y sé que también ayudaría a otros niños. Entonces, si ha tenido un momento anormalmente difícil con su hijo, especialmente durante la pubertad y su adolescencia, recuerde las cosas que hemos discutido. Primero, tu hijo, que parece odiarte ahora, necesita saber que lo amas, incluso en medio de peleas horribles. En segundo lugar, espera. Si toma el camino principal con su hijo y se apega a sus armas para hacer lo que es bueno y correcto, él vendrá. He conocido madres cuyos hijos han huido y han vivido en las calles. He visto a madres con estos hijos pródigos arrodillarse en oración año tras año. Aquellos cuyos hijos regresan son los que siempre intentaron llegar, incluso cuando los hijos no tenían hogar, solo para decirles que los aman. Por más difícil que sea, es importante seguir expresando amor, sin embargo, puede hacerlo, independientemente de las dificultades que usted y su hijo enfrenten. Recuerde que a los ojos de un hijo, una madre es siempre la que lo seguirá amando, incluso cuando todos en el resto de su mundo se rindan. Hijos anhelan volver al amor de sus madres, creo, porque en sus años de formación, se unen a nosotros con un amor que se basa en una necesidad que nunca abandona. Cambia, pero nunca se va. Creo que esta conexión entre el amor y la necesidad es la fuerza que atrae a nuestros hijos cuando ocurre un desastre. Creo que esta conexión entre el amor y la necesidad es la fuerza que atrae a nuestros hijos cuando ocurre un desastre. Creo que esta conexión entre el amor y la necesidad es la fuerza que atrae a nuestros hijos cuando ocurre un desastre. Mientras que Tess nunca soportó el dolor de Alex huyendo, ella y su hijo habían experimentado años de confusión. Cuando era niño, Alex estaba acostumbrado a pasar mucho tiempo con su padre, pero cuando se hizo adolescente, su padre tomó un trabajo conduciendo un camión y pasó semanas fuera de casa. Ese fue el punto cuando Alex se rebeló. Su actuación fue motivada por su profunda preocupación de que su padre no lo amaba tanto como antes. Pensó que su padre pasó largos periodos de tiempo fuera de la casa por algo que él, Alex, había hecho. Pensó que su padre tomó el trabajo para alejarse de él, y creía que si cambiaba, si hacía algo diferente, su padre renunciaría a este trabajo y regresaría. Mientras tanto, Alex le quitó la ira y el miedo a su madre. Ella era la persona segura. Ella no podía irse, él inconscientemente sintió, para poder pelear con ella, criticarla y actuar como beligerante con ella como quisiera. Por supuesto, Tess no tenía idea de dónde venía todo esto. Todo lo que sabía era que su hijo parecía resentirse con ella, incluso la odiaba. La hizo sentir como si todo lo que ella hacía y dijera que estaba mal. Ella no sabía qué hacer. Soportó sus años de adolescencia lo mejor que pudo, hasta que finalmente él tomó un trabajo fuera de casa y vivió solo por un periodo de tiempo después de que terminó la escuela secundaria. Hasta que finalmente tomó un trabajo fuera de casa y vivió solo por un periodo de tiempo después de terminar la escuela secundaria. Hasta que finalmente tomó un trabajo fuera de casa y vivió solo por un periodo de tiempo después de terminar la escuela secundaria. Ahora que tiene 26 años, Alex y Tess tienen una relación maravillosa. Los estudios nos han enseñado que los niños no alcanzan la plena madurez mental hasta que están en sus primeros 20 años y Alex se benefició claramente del paso del tiempo. El tiempo que pasaron separados lo ayudó a obtener una nueva perspectiva sobre su vida.
Recientemente hablé con Tess sobre Alex y ella me contó una historia tan extraordinaria que, sabiendo la dificultad que habían atravesado hace muchos años, nunca hubiera creído que ella y su hijo podrían haber compartido un momento tan íntimo juntos. 2 semanas antes de nuestra conversación, ella y Alex habían estado fuera de casa en una boda familiar. Se sentía particularmente triste porque su hija se estaba moviendo por todo el país para buscar un nuevo trabajo y su esposo todavía viajaba mucho. La distancia y el tiempo separados habían comenzado a causar discusiones, y tuvieron problemas para resolver las disputas antes de que él volviera a la carretera. El dinero era escaso y ambos habían tomado recortes salariales, lo que intensificó los argumentos. Ella nunca habló con Alex sobre sus problemas, sintiendo que sería inapropiado y cruzar los límites madre-hijo que no deberían cruzarse. Estuve de acuerdo con ella. Tess dijo que después de la boda, se estaba preparando para conducir 5 horas de regreso a casa, sola. Alex era un piloto profesional y había volado a la boda con un amigo en lugar de conducir. Sabía que su madre estaba particularmente triste, así que le preguntó a su amigo si conduciría su auto a casa y dejaría que Tess volara con él en el avión. El amigo estuvo de acuerdo, y Tess y Alex fueron juntos al aeropuerto. Fue una hermosa noche, me dijo. El cielo estaba oscuro y claro y las estrellas iluminaban todo el cielo. Alex estaba volando un avión con una cabina abierta, por lo que no podíamos volar particularmente alto. El aire estaba caliente. Todos teníamos auriculares y me alegré de haberlo hecho porque lloré durante todo el viaje y no quería que Alex lo supiera. Me sentí triste al ver a mi hija por lo que sabía que sería la última vez en mucho tiempo. Una vez que empecé a llorar por su partida, las compuertas se abrieron. Lloré por pelear con mi marido. Lloré por el dinero. Sentí como si llorara lágrimas de años. Cuando aterrizamos, Alex rodó en el avión y encontró su auto. Para entonces ya había dejado de llorar y él no me dijo ni una palabra. Me llevó a mi casa y entró conmigo. Le pregunté si quería algo de beber y me dijo que no. Luego me dijo, mamá, siéntate un minuto. Algo está terriblemente mal contigo y con papá, ¿verdad? Yo estaba estupefacto. ¿Cómo lo supo? No estaba seguro de si debía decir sí o no. Pero empecé a llorar de nuevo. Sí, estamos pasando por un momento difícil, le dije. Me dijo que pensaba así y luego dijo algo extraordinario. Sin hacer preguntas ni insistir, dijo, mamá, papá es un hombre destrozado. Necesitas saber eso. Pase lo que pase, él también está pasando por cosas que no puedes entender como mujer. Sí, Alex se topó con varios años cuando era adolescente, pero ahora, como hombre, pudo darle a su madre la perspectiva de que solo un hombre puede darle a una mujer y un hijo puede darle a su madre. Amaba a su padre y amaba a su madre, por lo que pudo arrojar luz sobre una situación difícil, ofreciendo una perspectiva que ella nunca habría visto por sí misma. Es un joven increíble y lo admiro mucho. Me mostró que necesito ser más compasivo, paciente y comprensivo con mi esposo. Y lo más sorprendente es que me ayudó a darme cuenta de que en este momento, solo necesitaba aferrarme. Cada uno de nuestros hijos se va de casa en algún momento. Se convierten en hombres que pueden regresar para ayudarnos a las madres de una manera que ningún otro ser humano puede. Ellos pueden enseñarnos cómo vivir mejor nuestras vidas. Si nos aferramos lo suficiente, y los amamos siempre, vuelven a nosotros. Capítulo 2. Dale un vocabulario emocional. Hay una verdad que he llegado a creer acerca de los niños. Creo que son mucho más sensibles que las niñas. He escuchado a adolescentes varones romper relaciones fallidas con sus novias, y he visto a niños de 7 años. Los niños se desmoronan por la muerte de una mascota, y se observa el cierre emocional de hombres adultos por la pérdida de un padre. También creo que la razón por la que vemos que muchos jóvenes hoy en día terminan desempleados o, lo que es peor, en la cárcel, no tiene nada que ver con la delincuencia y tiene que ver con el tipo de dolor emocional que simplemente no tienen ni idea de cómo manejarlos. Considere a los cientos de niños que abandonan la escuela o se dedican a vender drogas o unirse a pandillas.
Los datos muestran que la tasa de encarcelamiento de los hombres es 14 veces más alta que la de las mujeres y la mayoría de estos hombres son jóvenes. En la década de los 20, otros hombres jóvenes tienen hijos solo para abandonarlos, y muchos de ellos terminan muertos antes de su muerte. Ahora, sí, han cometido crímenes, no han sido buenos padres y se han convertido en víctimas del tipo de violencia que ellos mismos cometen, pero mi opinión sobre la situación es que estos son hombres jóvenes tan acosados por el dolor y el miedo al que han recurrido en función de las habilidades de supervivencia más básicas del ser humano. Defenderse a toda costa, atacar si alguien se acerca porque usted no sabe si te van a lastimar, y no te abras al amor y a ser amado porque al final te sentirás decepcionado. Han experimentado tanto rechazo y pérdida que el dolor crudo y reprimido domina sus vidas y han perdido la capacidad de funcionar, o vivir, bien. No te abres al amor o seas amado porque al final te decepcionará. Han experimentado tanto rechazo y pérdida que el dolor crudo y reprimido domina sus vidas y han perdido la capacidad de funcionar, o vivir, bien. No te abres al amor o seas amado porque al final te decepcionará. Han experimentado tanto rechazo y pérdida que el dolor crudo y reprimido domina sus vidas y han perdido la capacidad de funcionar, o vivir, bien.